ver como la distancia, ¿cierto? Más corta, ya sea entre un sujeto, un lugar o el tiempo, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estoy? Mm, un ejemplo en las familias, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estoy de mi hogar? Muchas veces, de pronto la tecnología no nos ha acercado, sino nos ha alejado de nuestro hogar, ¿cierto? También podemos hablar la distancia como de un lugar, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estoy? ¿Qué tan cerca estoy de Miraflores? ¿Qué tan cerca estoy de Campo Hermoso? También lo podemos tomar como tiempo, ¿cierto? Em, estamos cerca del final, ¿cierto? Lo podemos tomar de esa manera. También en las metas, ¿qué tan cerca estoy de mi sueño? ¿Qué tan cerca estoy de mi profesión? Eh, entonces, ¿qué tan cerca estoy? Es una distancia muy reducida, ¿cierto? Algo que nos muestra este versículo del apóstol Santiago es que para estar cerca de Dios debe haber una intención, ¿cierto? Debe haber un querer hacerlo de parte de cada uno. El anhelo de acercarnos, ¿cierto? Eso va de parte de nosotros. Porque por parte de Dios nos ha mostrado a través de la historia eh, bíblica que Él se ha acercado de muchas maneras, ¿cierto? Y Él siempre ha estado pendiente de esta forma, perdonando al ser humano del pecado, que es lo que nos separa de Dios, ¿cierto? Por esta razón nos aconseja de que nos acerquemos, porque de lo contrario, Él no va a obligarlo, ¿cierto? Él no nos va a obligar a acercarnos. Por eso mismo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, ¿cierto? Él no obliga. Él no obliga de que tú lo ames, ¿cierto? Él no te está obligando que lo ames. Él no te está obligando de que lo busques. Em, pero, pero sí Él nos deja el mensaje de amor y misericordia que Él ha tenido por nosotros. Él se ha acercado al ser humano y una de estas manifestaciones fue el acercarse en manifestación de carne. Amén. En la palabra de Dios podemos ver las cercanías de Jesús em, que tuvo hacia la humanidad en diferentes grupos de personas que em, querían estar cerca a Jesús. En una de esas citas, no sé quién la tiene, San Mateo 19:2, que de pronto me la lea. San Mateo 19:2. Se perdió la cita. 19:2. Amén. 19:2. Pero lo quieren leer. Amén. En esta, en este pasaje bíblico nos muestra de, de un grupo de personas que eran las multitudes, ¿cierto? Nos muestra que era una gran cantidad de personas que lo seguían por voluntad propia, ¿cierto? Porque sea que lo seguían. No eran obligados, querían escuchar, ¿cierto? Querían sanidad, querían saber qué hacía Jesús. Amén.
Pero quizás uno a veces bueno, uno se pregunta, em, ¿será que solo era esa gente la que había allí? ¿Sería que solo esa gente vivía? Yo creo que de pronto había mucha más gente, ¿cierto, hermanos? Pero muchos no vieron la importancia, ¿cierto? Muchos no vieron la importancia de que por allí pasaba Jesús, de estar cerca, de aprender de él. Amén. ¿Cuántos de nosotros ignoramos a lo que Dios nos habla, ¿cierto? Queremos sanidad, pero no nos acercamos a Él. Amén. Al que da la vida. Él conoce nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Quién más que el que nos creó a nosotros? Incluso la ciencia aún no conoce lo más profundo de nuestro cuerpo. Yo escuchando, les falta estudiar lo que es la parte del cerebro, ¿cierto? Les falta aún profundizar más, pero nuestro Dios lo conoce todo, amén. Y Él también conoce nuestra vida, nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, qué bueno es seguir a este maestro, amén. En San Marcos 1:34, el que lo tenga no lo puede leer. Amén, gloria al Señor Jesús. Acá vimos otro grupo de personas, ¿cierto? Y allí se mencionan que eran muchos. Esto nos indica ya que de pronto era un número más pequeño, ¿cierto? Era un número más reducido, pero él seguía beneficiando al que se le acercaba. Fuera cual fuera la necesidad, no dejaba ninguno con su problema, ¿cierto? Nosotros viendo la palabra del Señor, a todos los mandaba con solución. Aunque todos tenían una necesidad diferente, a cada cual le daba la solución. Y si tenía demonios, ¿qué hacía? Les daba libertad, amén. Si estaban enfermos, los sanaban. Y si querían escuchar palabra de su boca, le fortalecía su espíritu, amén. El único esfuerzo que debían hacer aquella gente era creer y acercarse a él. Ese era el esfuerzo que debían hacer aquellas personas. Y me pregunto por qué de pronto el grupo menguó, ¿cierto? Ya de multitudes, ya le podemos decir que a muchos. Nuestro Jesús debe estar siempre cerquita de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él debe estar con nosotros, si hay o no hay problemas, ¿cierto? Em, es una necesidad que nosotros estemos junto a Él. Nuestro esfuerzo es procurar siempre sentirlo cerquita de nosotros. Y si no es así, pues debemos ponerlo en las pilas porque algo está fallando mal, amén. Algo está pasando. Podemos ver en otra cita otro grupo de personas, San Mateo 14:21. Amén. Ya vemos que ya se pudieron contar, ¿cierto? Que eran 5,000 hombres. Ya le pusieron número. Ya nos em, especifica un número más reducido, que ya se podía contar. Eran personas que no les importaba recorrer una distancia, ¿cierto? Porque ahí vemos que le seguían. Estaban dispuestos a seguirle sin pensar en el cansancio, porque yo creo que muchos se cansaban, ¿cierto? De recorrer aquellos lugares por el que Jesús caminaba y no llevaban su alimento, pero ellos así se iban, le seguían sin pensar si se cansaban o qué comerían. Estando cerca de Dios, no nos faltará lo necesario, ¿cierto? Y, y también cumplirá pues algunos caprichos, ¿cierto? Pero sí es necesario siempre caminar al lado de Él.
sin pensar el cansancio porque debemos hacer un esfuerzo, ¿cierto? Eh, la meta es llegar junto a Él al cielo. Esforcémonos en Jesús y sirvámosles a Él con mayor ánimo. Amén. Porque cuando nosotros recorremos un camino, nos cansamos, ¿cierto? Pero nosotros no deseamos quedarnos allí. Queremos seguir y llegar a donde queremos. Entonces, hermanos, sigamos recorriendo este camino para llegar al cielo. En San Marcos 8:19 vemos otro grupo de personas. San Marcos 8:9. Amén. 4,000. Un número ya más pequeño, ¿cierto? 4,000. Este grupo Jesús, como el Dios Todopoderoso, les mostró que para Él no hay nada imposible. Aún en el monte o en el desierto, Él proveía el alimento que se necesitara. Aún en medio de la escasez, abundaba la provisión. Hermanos, aún en tiempos complicados que estamos pasando y que el mundo está pasando y que aún eh, se complicarán, em, y aún aunque haya desánimo, aún en la dificultad, Él tiene la provisión, amén, la provisión perfecta para ti. Porque la provisión que yo necesito no es la misma de pronto que la hermana Yelina. El Señor tiene la provisión para cada uno de nosotros. Ese alimento espiritual que necesitas para tener la energía necesaria, ¿cierto? Y el agua de vida que saciará la sed espiritual. Todo esto nos enseña la importancia de estar cerca, ¿cierto? Porque si no estamos cerca de Dios, esto no lo podemos lograr. ¿Qué nos podrá hacer falta? Amén. Uno se hace, yo me hago la pregunta, ¿qué nos podrá hacer falta si estamos con Dios? Amén. Vamos a leer allí en otro grupo, San Marcos 10:17. Quien lo tenga, me haga el favor y lo lea. Digo, San Lucas 10:17. Me equivoqué. Nadie lo tiene. Volvieron los 70 con voz de Señor, a unos demonios que nos sujetan en tu nombre. Amén. Acá nos habla este pasaje de 70, ¿cierto? Ya a comparación de los demás, ya es un número muy reducido, ¿cierto? 70. A las cuales aquellas personas les mostró cosas hermosas, ¿cierto? Se encontraban felices, ¿cierto? Allí lo dice. Se encontraban gozosos, porque no solo podían recibir beneficios, sino que tenían el poder de sujetar espíritus de demonios, ¿cierto? No cualquiera lo puede hacer. El Creador nos ha dado la autoridad, hermanos, y el privilegio de que podamos sentir el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un privilegio. Y que podamos sujetar y sacar en su nombre espíritus malos, ¿cierto? Por eso allí aquellos 70 estaban gozosos, ¿cierto? Porque miraban, vieron aquella. Siempre y cuando hay una cercanía a Jesús por medio del ayuno y la oración, amén, para servicio y gloria de Él, solamente para servicio y gloria de Él. Vamos a leer ya allí en San Marcos 3 del 14 al 19, otro grupo de personas.
Amén. Este grupo ya eran 12, ¿cierto? Fueron los apóstoles de Jesús, ¿cierto? Y él mismo los escogió y ellos aceptaron seguirle, ¿cierto? Ninguno creo que fue obligado. Em, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Él los escogió y ellos decidieron seguirle. Siempre estaban junto a Él. Amén. Absorbiendo todo tipo de conocimiento, mirando todo tipo de milagro y gozando de muchas bendiciones. Yo digo que este es un privilegio muy hermoso, haber estado en persona ya mirando al Maestro, ¿cierto? Al Dios Todopoderoso. A comparación de los demás grupos, ya que hemos visto, ya había un número específico, ¿cierto? 12. Cada uno de ellos se conocía por su nombre, ¿cierto? Ya cada uno tenía un nombre, ya los menciona por nombre, a comparación de los demás que no fueron mencionados. Y se les conocía su forma de actuar más detallada, ¿cierto? Su tarea fue seguir predicando el Evangelio de Jesús por todo lugar. Eso fue lo que les encomendó a los apóstoles. Y ellos se ganaron un privilegio que habla allí en Apocalipsis, que se ganaron el privilegio de que en los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén estén escritos sus nombres. Amén. Eso es una hermosa victoria, amén. Entonces, acá mencionando los apóstoles, uno era Simón, que le decían Pedro, y también Cefas, ¿sí? Y el segundo fue Andrés. El tercero fue Jacobo, que también le decían Santiago. El cuarto fue Judas, que también le decían Tadeo, Leveo, el celote. También el otro discípulo fue Mateo, que también se llamaba Leví. El otro discípulo era Jacobo, también se le decía Santiago. Otro discípulo fue Juan. El siguiente discípulo fue Simón, que también se le decía Celote o el cananista. Bartolomé también se le llamaba Natanael. También el siguiente fue Tomás, que también se le decía Judas. Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Felipe y Matías, que fue el reemplazo de Judas Iscariote. Estos apóstoles seguían a un ser perfecto, ¿cierto? Al maestro, al mejor maestro, ¿cierto? Y hubo algo que los movió a seguirle, a servirle y a morir por causa del Evangelio, ¿cierto? Que como conocemos, muchos de ellos murieron defendiéndome. Aunque a algunos de ellos les faltó fe y conocer más al que estaba al lado, a uno se mostró no conocer a Jesús, otros poco como mencionados, ¿cierto? Y otro que traicionó a Jesús. Nuestro Dios nos busca y nos buscó y nos llamó a seguirle y a servirle, amén. ¿Cuánto de amén? Nos llamó a seguirle y a servirle. Hemos recibido innumerables beneficios, ¿cierto, hermanos? Y, y también, ¿qué pasó? Nos escribió nuestros nombres en el libro de la vida por medio del bautismo. Qué gozo, amén, que nuestros nombres, también específicamente nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero está en nuestra actitud y anhelo buscar acercarnos a Él cada día más, ¿cierto? Porque ¿qué pasó? Judas Iscariotes ya estaba escrito, ¿cierto? Era ya uno de los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Él se descuidó.
y, y no valoró la lealtad de su maestro y tuvo que ser sustituido por otro, que era Matías. Estamos inscritos, amén. La palabra de Dios no lo menciona. En nosotros está si obramos bien o mal. Y de nosotros depende si otro ocupe nuestro lugar, ¿cierto? Si nuestro nombre es borrado. No permitamos, hermanos, que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Nos anima a que nos esforcemos a conocerle mejor, ¿cierto? Las familias muchas veces no se conocen, ¿cierto? Aunque estén cerquitas, no comparten. Pero el llamado es que nosotros nos acerquemos y conozcamos más a nuestro Rey. Qué hermoso es cada día nosotros conocer más de Él. Amén. A través de la escritura y por medio de la experiencia de la oración. Vamos a leer en San Mateo 17:1, que nos nombra otro grupo. Amén. Entonces, acá ya nos nombra a 3 apóstoles de los 12, ¿cierto? Con nombre propio, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos pudieron ver una experiencia de transfiguración, donde pudieron ver su rostro resplandeciente como el sol, sus vestidos como la luz, y les reveló cosas que otros no conocían. Amén. El crecimiento espiritual es personal, hermanos. En mí debe estar el deseo, en mí, ¿cierto? Personal, de crecer, de madurar, porque cada día nosotros necesitamos madurar en la vida espiritual. Muchas veces nos creemos maduros, pero necesitamos más. Conocer y acercarnos a Jesús, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así como aquellos 3 que se les presentó a ellos, el Señor Jesús tiene muchas más cosas para mostrarnos, amén. Eso depende de qué tan cerca estoy de Él. Cada vez que nos acerquemos a Jesús, conocemos cosas más interesantes, amén. Porque a mí me ha pasado. Cada vez que yo leo su palabra, lo quebranta uno, amén. Y uno encuentra cosas hermosas de Él. Qué bueno es conocerle a este ser perfecto, amén. Muchas veces nosotros nos acercamos a una persona y conocemos cosas bellas, ¿cierto? Pero cuánto más a nuestro Dios. Vamos a leer el siguiente grupo que está en San Marcos 10 del 35 al 39. Amén. Estos 2 apóstoles, hermanos, que eran Jacob y Juan, tuvieron la confianza, ¿cierto? De esa cercanía que ellos tenían. Tuvieron la confianza de hacerle una petición al maestro. Aunque los otros 10 apóstoles, ahí abajo lo mencionan, se enojaron.
Cuando compartimos a menudo con alguien, se fortalece la confianza, ¿cierto, hermanos? Aquella confianza que nos permite expresar eh, lo que permite expresar de lo profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Nuestro Dios está dispuesto a escucharnos. Nuestro Dios está dispuesto a escuchar nuestro problema y a conceder las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando sea para beneficio, sin importar si el diablo le ofende. Amén. Nuestro Dios em, nos, nos bendice, amén, cada día. Y qué bueno es servir a este rey, amén. Vamos a leer allá en otro, el siguiente que está en San Juan 13:23 al 26. Amén. Entonces acá vemos el último grupo, que es una sola persona. ¿Quién era? Era Juan, uno de sus discípulos. De todos aquellos apóstoles con los que compartió mucho tiempo, de todos aquellos que le seguían, toda aquella multitud, había uno llamado Juan. Amén. Privilegiado entre todos aquellos, ¿verdad? Juan se ganó el cariño eh, de Jesús, de tal, de tal modo que se le decía el discípulo amado. Amén. Amado de Jesús. Y la confianza era mutua, ¿cierto? En ese pasaje que leyó la hermana Yelena nos lo demuestra. Porque Juan se recostaba en su pecho, ¿cierto? Él escribió el Evangelio de San Juan, la primera carta, la segunda, tercera, eh, bueno, en San Juan y el Apocalipsis, revelación de Dios, amén. Estando desterrado en la isla de Patmos. Y luego más tarde liberado y murió de muerte natural. Él fue el único que murió de muerte natural, porque los demás murieron de una forma terrible, aserrados, crucificados, pedreados. Fue una excepción entre todos aquellos apóstoles. ¿A quién le gustaría estar dentro de estos privilegios? Como Juan, amén. Sentir a Jesús cerca de nosotros es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Amén. Entre todas las cosas buenas, es estar cerca de Jesús es el más grande privilegio. Tener a Jesús cerca es la mejor decisión que podemos tomar, hermanos. Conocer a Jesús detalladamente es estar más cerca de Jesús. No nos conformemos, hermanos. No indaguemos, amén. Estudiemos cada día más a este Dios. Busquemos no entregarle a Jesús lo superficial, ¿cierto? Esforcémonos por entregarle a Jesús algo que nos cueste, no algo ahí de pasadita, sino que cada día busquemos esforzarnos en la búsqueda de Él, en lo que nosotros hagamos en el servicio. Mm, Nosotros cuando vemos por allí en las tiendas, vemos los utensilios, lo que vendan, ¿cierto? Está todo como más pulido, ¿cierto? Porque un material
no lo hacen y lo hacen rústico y lo dejan ahí a vender, ¿cierto? Lo pulen, lo arreglan, que a la vista sea agradable, ¿cierto? Cada día nosotros pulámonos, amén. Que todo lo que hagamos sea pulido. Em, de pronto yo no soy la experta en predicar, pero lo que Dios me ha enseñado es que cada día lo haga mejor, que, que cada día prepare mejor, ¿cierto? Que indague más. El ser humano está creado para crecer, para evolucionar, ¿cierto? No siempre quedarnos en el mismo sitio, para mejorar. Y qué mejor para el que lo merece, ¿cierto? Busquemos recostarnos en su pecho, hermanos. Busquemos con su esfuerzo estar más cerca de Jesús. Juan lo logró, era una bella relación, ¿cierto? De cercanía entre Jesús, el Dios Todopoderoso. Juan, un ser humano que amaba a Jesús sin reservarse nada. Amén. ¿Cuántos nosotros a veces decimos que lo amamos, pero de ahí a actuar, ahí sí no? Amámoslo de verdad. Amén. De usted, de mí depende en cuál grupo se quiere conformar. Amén. Si usted se quiere conformar en el de la multitud, lo puede hacer, ¿cierto? Recibir solo sanidad, lo que yo deseo y chaos. Pero el Señor quiere algo más. El Señor quiere que nos acerquemos y estemos más pendientes de Él. Amén. No nos conformemos tampoco entre los de muchos. No nos conformemos de los 4,000, ni de los 5,000, ni lo de 70, ni aún con los de 12, ni los de 3, ni los de 2. Que sea esa relación cercana como Juan la tuvo con Jesús, que se recostaba en su pecho, que le contaba todo y que él nunca se apartó y nunca se separó de él. Él siempre estuvo ahí a la vista. Siempre estuvo buscando esa presencia. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche la invitación es que busquemos cada día estar más cerca de Él. Amén. Busquemos esa relación cercana. Que esa relación sea estrecha. Amén. Como este apóstol llamado Juan. Amén. Vamos, hermanos, a orar para que Dios nos ayude. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas, pero de pronto no nos esforzamos. Soberano Dios Todopoderoso, Rey Supremo. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Mira, Señor, nuestra vida está delante de ti, Señor Jesús. Llénanos de ti cada día, Señor Jesús. Tú lo sabes y tú lo conoces todo, Señor. Yo quiero cada día estar más conforme a tu cerca de voluntad ti, podamos, Señor Señor Jesús, Mira, ser muy Señor amados, ser un Jesucristo, pueblo Señor. selecto, ser un pueblo escogido, Mira, Señor tener Jesús, yo tener quiero el honor tener de una formar relación más parte de ese cercana, equipo de Señor. servidores. Ayúdanos, En la Señor Dios antigüedad Todopoderoso, multitudes te Jesús. escuchaban, pero solo 2 estaban dispuestos a dar Oh, sus vidas Santo por Dios la dignidad de la Todopoderoso. verdad del Evangelio. Que Oh, no seamos de bendito entre las Señor multitudes, Jesús. sino esa esencia de grupo privilegiados en tu Santo Espíritu, marcando la diferencia, Señor, dando buen testimonio, Aleluya, pasando gloria al más Señor allá de lo Jesús. superficial a una vida de Oh, Señor resultados y Jesús. esencia poderosos en tu Queremos nombre, ser Señor esto de Jesús. ti, Mi Dios y yo hicimos un pacto de amor. Él lo selló con su sangre bendita y yo le di mi corazón. En la cruz cumplió su promesa de amor. Su vida entregó por salvarme, pero yo no pude cumplirle a mi Dios. Indigno soy de tu amor.
Señor, pues fui incapaz de andar en su luz. Por eso hoy te pido llorando, Señor, que tengas piedad de mi alma, que luchando quiere ser fiel a tu amor. Indigno soy de tu amor, Señor, pues fui incapaz de andar en su luz. Por eso hoy te pido llorando, Señor, que tengas piedad de mi alma, que luchando quiere ser fiel a tu amor. Amén, gloria a Dios. Qué bonito poder formar parte de ese equipo de siervos para Dios. Estos días y meditando todo lo que la hermana detalló de los personajes, hablaba con alguien acerca de la diferencia entre las multitudes y la esencia de los que son de Cristo. Porque al momento de la verdad multitudes lo seguían, pero cuando estaban gritando, crucifíquenle, ¿quiénes eran? Multitudes. Solo 12 estuvieron dispuestos a dar la vida por la verdad del evangelio. Amén. Solo 12 estuvieron dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por amor al maestro. Vamos entonces a participar de la ofrenda, gloria a Dios. Y así vamos cerrando nuestro espacio de culto. Hoy es un programa de damas y familia para toda la congregación. Y vamos a ofrendar como lo dice la Biblia. Dice la palabra del Señor en los Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Y cuántos somos muy amados de Dios? Y como Dios ama al dador alegre, entonces usted va a dar con tristeza. Ah, con alegría. Amén. Entonces, más allá de lo que damos, Dios mira el corazón, cómo lo hacemos para Él. Amén. Bien, pues, hermano Enrique, hoy vamos a poner a un dorco. Tenga la bondad, hermano Enrique, de recíbanos la ofrenda del día de hoy correspondiente al culto. Y así cantemos mi ofrenda de hoy mientras participamos de la bendición. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Bueno, estamos en la antesala de un cumpleaños, ¿cierto que sí? Ya la vieron. Vamos a orar por la hermana porque pues, ya aprovechemos que estamos aquí congregados. ¿Quién más cumpleaños estos días? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ah, el niño dice yo por la mamá. Acérquese, hermana, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por su vida. Darle gracias a Dios porque tiene la dicha de cumplir su edad caminando de la mano del Señor. Amén. ¿Quién más cumplió para esta semana? ¿No? No hay por ahí más. Bueno, la hermana cumple años mañana. Entonces le estamos haciendo publicidad. Se reciben regalos, paquetes grandes y pequeños, sobres. Vamos a orar, vamos a darle el mejor regalo. Encomendarla en las manos de Jesús. Que Él sí tiene cuidado de sus hijos y Él sabe prosperar nuestro transitar. Y nuestra cotidianidad será distinta cuando Dios está en nuestra vida. Hermana Yelina, diríjanos desde allá en esta oración en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios de la gloria. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, por nuestra hermana, que tiene la bendición de cumplir su edad caminando en esta senda de justicia, dando testimonio y siendo un modelo de vida también para su casa y para cuantos puedan, Señor, ver el ejemplo que pueden recibir. Señor, obra en su vida. Te damos gracias por los días que le ha regalado y bendícela
en este momento, Señor Jesús, y a partir de ahora, rodéala con tu gracia, con tus promesas, con tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Aleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, hermana Lina. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Amén. Bueno, yo no sé mañana en dónde es. Dios le bendiga, hermana. Feliciten la hermana. Hermanos, abrazos a todos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Salude a su hermana, a su hermano, al amigo, al simpatizante, al niño, al adolescente. Abrazos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Recuerde que ya empezamos, hacemos este anuncio otra vez para toda la iglesia. Ya reanudamos a partir de esta semana que viene el proyecto de los pollos. Y como el distrito nos aporta un presupuesto en efectivo para atención a quienes van a estar, entonces la actividad que hicimos recientemente es una actividad pro templo. No la vamos a tocar para otra cosa porque ya nos confirmó el distrito un aporte generoso para el evento del 11 de septiembre y tenemos un voto desde Espinal y otros votos por aquí para ese evento. Entonces, hermanos, sigamos orando. Dios está respaldando de una forma muy bonita. Dios les bendiga.